Como tercera teoría que estudia las migraciones internacionales, podemos mencionar la teoría del mercado dual de trabajo, que aparta la atención de las decisiones tomadas por los individuos y argumenta que la migración internacional radica en la demanda de trabajo intrínseco en las sociedades industrializadas modernas. Es decir, que parte de la idea que las causas o los factores que determinan las migraciones internacionales no están necesariamente en los países de origen, es decir, los bajos salarios o el desempleo alto, sino que están determinados por otros factores que serían de atracción para los migrantes en los países receptores, es decir, una crónica e inevitable necesidad de mano de obra extranjera. Esta demanda intrínseca de trabajadores inmigrantes radica en cuatro características fundamentales en la sociedad industrializada avanzada y en sus economías. Es decir, que la vamos a ver más adelante, que no es necesariamente los factores internos en los países lo que generan migración, sino más bien factores de atracción en los países desarrollados que pasan a ser los países de llegada de la migración internacional. Entonces, pasemos a ver esos cuatro factores para que veamos cómo influyen justamente esos factores de atracción en las migraciones internacionales. Cuando se estudian los flujos migratorios, hay dos categorías interesantes e importantes de desarrollar y de entender. Por un lado está la categoría de expulsión o países que expulsan o regiones que expulsan, y está la categoría de atracción, es decir, países que atraen o regiones que atraen. Es decir, tenemos entonces factores de expulsión y factores de atracción. Y esto aplica tanto para la idea de las migraciones voluntarias como para la idea de las migraciones forzadas. Es decir, decíamos anteriormente que pudiera ser un factor de atracción para una persona los altos salarios o mejores condiciones de vida. Puede ser un factor de expulsión los bajos salarios y las malas condiciones de vida. Puede ser un factor de atracción para una persona, por ejemplo, irse a hacer un posgrado en un lugar determinado y no en otro. Y así como un factor de atracción pudiera ser, digamos, las mejores condiciones de vida, como lo decíamos. Entonces, pasemos aquí a mirar cómo esos factores de atracción influyen en las migraciones internacionales basadas en estas economías duales. Un factor de atracción para que una persona se mueva de un lugar a otro serían la inflación estructurada. Esto visto, aquí hay que aclarar, visto desde la perspectiva del país que recibe, es decir, las condiciones que tiene un país o que genera un país para atraer las migraciones. Entonces, a lo interno de ese país, la inflación estructural que genera que se congelen los salarios, que no haya incentivo para los trabajadores nacionales, genera que personas que viven en situaciones precarias con sueldos muy bajos se muevan a estos lugares, que aun cuando estos sueldos son bajos para los estándares de los ciudadanos de esos países, serían mucho más altos para los estándares de un migrante que viene justamente saliendo o migrando de un país donde estos salarios no les permitirían vivir. Entonces, esta inflación estructural que afecta a un país puede ser
un factor de atracción para un migrante. Y textualmente, digamos aquí que esta inflación estructural genera que los empleadores no están, por regla general, dispuestos a aumentar los salarios de los trabajadores poco calificados, porque los más calificados también aspirarían a un aumento. Es decir, que un aumento general de los salarios genera que aquellos que están mayormente calificados también aspiren a esos salarios altos, por lo tanto están congelados. O los problemas motivacionales, que como ponemos aquí en negrita y en rojo, la gente no trabaja solo por un salario, sino también por mantener un determinado estatus social. Entonces, al no poder eh, aspirar a trabajos, estas personas en los países, a países receptores, a salarios que les permitan mantener ese estatus, entonces queda abierta la posibilidad de que esos puestos queden para la población migrante. Como tercer factor tenemos el dualismo económico. Y textualmente digamos, esta inherente dualidad en el mercado laboral crea puestos de trabajo estables, fijos y bien pagados en el sector primario e inestable, temporal y mal remunerado en el sector secundario. Los trabajadores nacionales tienden a ocupar los puestos de trabajo estables, mientras que los migrantes tienden a conectarse con los menores o con los menos seguros. Es decir, que las personas migrantes tienden a quedarse en este sector secundario donde están justamente los trabajos mal remunerados y temporales. Es decir, entiéndase trabajos de servicio, trabajos, digamos, campesinos, trabajos de cuidado. Es decir, pareciera que son trabajos que están reservados para la población migrante. Finalmente tenemos este cuarto factor que tiene que ver con la demografía en el suministro de la mano de obra. Esto parte de la idea de que en los países desarrollados o en los países en vías de desarrollo, las aspiraciones no solamente salariales, sino personales de las personas también aumentan. Y en eso es determinante la demografía, porque en la medida que las mujeres se hacen más profesionales, aspiran a trabajos más estables, también desciende el número de nacimientos, es decir, hay un cambio en la demografía nacional. Y así también, en la medida de que los jóvenes, los adolescentes, aspiran también a estudiar y la propia sociedad hace o obliga a que el nivel educativo aumente, entonces va quedando un nicho laboral que, que, que queda abierto para la población migrante. Dicho de otro modo, en la medida que las mujeres obtienen y los adolescentes estudian más y las mujeres obtienen empleos que hasta hace poco estaban reservados para la población nacional, porque estas mujeres estudian, entonces se hacen profesionales, este nicho que queda de trabajo que hasta hace poco era remunerado para las mujeres, pasa a ser trabajo de migrantes, no necesariamente de mujeres, pero si entendemos las migraciones también como en el aumento de las migraciones ha habido aumento de la migración femenina, quedan esos nichos para este sector de la población. Entonces, habría que decir que el factor demográfico aquí también es determinante como un elemento de atracción a las migraciones en la medida que el desarrollo de las capacidades a lo interno de los países genera unos nichos para la población migrante en distintas edades y basado también en distintos géneros.